Hija woke del millonario. Intenta desalojar a Clint Eastwood de casa, sin saber que él era el nuevo dueño de la casa. El humo del copal se elevaba en espirales hacia el cielo, dibujando figuras fantasmales contra la fachada desgastada de la hacienda San Cristóbal. Sofía sostenía el incensario con manos temblorosas mientras avanzaba por el patio central. Sus pies descalzos sentían cada irregularidad de la antigua cantera, cada grieta formada por el tiempo. Detrás de ella, un pequeño grupo de personas la seguía en silencio. El susurro de las plegarias apenas audible se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. «No funcionará», murmuró Marcus, su novio, con los ojos fijos en la figura inmóvil que yacía sobre un petate en el centro del patio. «Ya intentamos todo». Sofía ignoró el comentario. En sus 30 años nunca había realizado un ritual como este, pero la desesperación era más fuerte que el escepticismo. Su padre, Robert Wellington, el último heredero legítimo de la hacienda, llevaba 3 días en un estado de inconsciencia que los médicos no podían explicar. El diagnóstico oficial, un derrame cerebral. Sin embargo, Sofía sabía que había algo más, algo relacionado con los antiguos secretos de San Cristóbal. «Doña Elena dice que la tierra reclama lo que es suyo», susurró la vieja cocinera que había servido a la familia por más de 4 décadas. «La hacienda tiene memoria». Un viento repentino atravesó el patio, apagando algunas de las velas que formaban un círculo alrededor de Robert. La atmósfera se volvió densa, casi palpable. Sofía comenzó a recitar las palabras que doña Elena, la antigua gobernanta que ahora administraba una pequeña tienda de antigüedades en el pueblo, le había enseñado esa misma mañana. Palabras en náhuatl mezcladas con español, un puente entre 2 mundos que coexistían en tensión desde hacía siglos. De pronto, el cuerpo de Robert se tensó como un arco. Un gemido profundo escapó de su garganta, sobresaltando a todos los presentes. Sus ojos se abrieron de golpe, pero su mirada parecía fija en un punto indefinido más allá del cielo. «Los huesos», murmuró con voz ronca, irreconocible. «Devuelvan los huesos a la tierra». Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar. 3 meses antes. El taxi avanzaba con dificultad por el camino de terracería que conectaba el pueblo de Carmel by the Sea con la hacienda San Cristóbal. Sofía observaba por la ventanilla el paisaje de la costa californiana reinventado, en el corazón de México, tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno después de tantos años de ausencia. Las montañas cubiertas de niebla, los cafetales escalonados que descendían por las laderas, el verde intenso que parecía absorber la luz del sol. Todo permanecía igual y, sin embargo, se sentía como una fotografía descolorida de algo que alguna vez fue real. «¿Es cierto que van a convertir la hacienda en un hotel boutique?», preguntó el taxista, rompiendo el silencio. Sofía desvió la mirada del paisaje. «Eso es lo que dicen», respondió con tono neutro, evitando entrar en detalles. Lo cierto era que Sofía había vuelto precisamente para supervisar el proyecto que convertiría la antigua hacienda de su familia en un exclusivo destino turístico. Como hija del fallecido magnate inmobiliario, ella era la candidata perfecta para el trabajo, aunque la decisión de volver no había sido fácil. La hacienda apareció finalmente tras una curva del camino. Los muros de cantera amarilla resplandecían bajo el sol de la tarde, creando un contraste dramático con el verde intenso de la vegetación que la rodeaba. El edificio principal, de estilo colonial con influencias californianas, se mantenía en pie con la misma dignidad aristocrática que había ostentado durante más de 200 años. Clint Eastwood esperaba en el portal, su figura delgada y erguida, destacándose contra la oscuridad del interior. Con su aspecto despretencioso y tranquilo, conservaba la elegancia y autoridad que lo habían caracterizado toda su vida. Al verlo, Sofía sintió una mezcla contradictoria de sorpresa e indignación. Este no era el recibimiento que esperaba. «Has vuelto», dijo él simplemente. «¿Quién es usted y qué hace en la propiedad de mi familia?», respondió ella, estableciendo de inmediato los términos de su llegada. «Soy Clint Eastwood, el nuevo propietario legal de esta mansión»,
contestó él con calma. Tu padre me la vendió antes de fallecer. Esa noche, durante la cena servida en el antiguo comedor familiar, Clint le explicó los detalles. Robert Wellington había vendido la propiedad 6 meses atrás, poco antes de su fallecimiento, con 1900, la condición de que se preservara la estructura histórica mientras se adaptaba a un nuevo propósito. El contrato está cerrado, explicó Clint, pero hay algo más que debes saber. Marcus, quien había llegado esa tarde desde Los Ángeles, observaba la conversación con expresión impasible. Como productor musical egocéntrico, estaba completamente desconectado de la vida rural y las tradiciones, claramente más interesado en la potencial herencia de Sofía que en su bienestar. Deberíamos consultar con un abogado inmediatamente, intervino. Seguramente hay alguna cláusula que podamos impugnar. Clint dejó los cubiertos sobre el plato con un gesto deliberado. Hay una cláusula, de hecho, respondió con voz controlada. Para recibir su herencia, Sofía debe pasar 6 meses viviendo aquí, aprendiendo el valor del trabajo honesto y la humildad. ¿Qué clase de broma es esta?, exclamó Sofía dejando caer su copa de vino. Mi padre nunca habría hecho algo así. Una historia bastante selectiva sobre tu padre, ¿no crees?, replicó Clint con calma. El Robert Wellington que yo conocí era muy diferente al magnate inmobiliario que el mundo veía. El rostro de Sofía se ensombreció. En ese momento, Elena entró con el postre, interrumpiendo oportunamente la tensión creciente. La anciana colocó un platón de dulce tradicional en el centro de la mesa y antes de retirarse, puso una mano sobre el hombro de Sofía. «Qué bueno que regresaste, niña», dijo con una sonrisa que revelaba el cariño acumulado durante años. «La casa te extrañaba». Esa noche Sofía no pudo dormir. La habitación que Clint le había asignado, aunque cómoda, se sentía como una prisión para alguien acostumbrada a su lujoso apartamento en Los Ángeles. A las 3 de la madrugada, decidió salir a caminar por los terrenos de la hacienda. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de tierra húmeda y flores silvestres. Siguiendo un impulso, se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad, donde se encontraban las antiguas casas de los trabajadores, ahora abandonadas. Según le había explicado Clint, esta área no formaba parte del proyecto de restauración. Sería preservada como testimonio histórico. Al acercarse a las estructuras en ruinas, un movimiento entre las sombras la sobresaltó. Una figura se deslizó rápidamente detrás de uno de los muros derruidos. Sofía se detuvo, con el corazón acelerado. «¿Quién anda ahí?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Tras un momento de silencio, un hombre emergió de las sombras. Era alto, de complexión fuerte, con rasgos marcados y expresión serena. Vestía ropa de trabajo sencilla y la miraba con una mezcla de cautela y desafío. «Perdón si la asusté, señorita», dijo. «Soy James. Trabajo en los terrenos, para el señor Eastwood». Sofía lo estudió con suspicacia. «¿Qué haces aquí a esta hora?». «Podría preguntarle lo mismo», respondió él sin bajar la mirada. «Estas tierras guardan muchas historias. Algunas buscan ser escuchadas, sobre todo ahora que todo está cambiando». Había algo en la manera en que hablaba, una intensidad tranquila, que desconcertó a Sofía. «¿Trabajas para Clint desde hace mucho?», preguntó cambiando ligeramente el tono. «No, apenas unos meses, pero conocí bien a su padre, mejor de lo que muchos podrían imaginar». La implicación no pasó desapercibida para Sofía. La idea de que este desconocido pudiera conocer facetas de su padre que ella ignoraba le resultaba irritante. «Si tienes alguna preocupación sobre mi presencia aquí, deberías hablar directamente con Clint», dijo Sofía, recuperando su distancia. James sonrió levemente. «El señor Eastwood sabe perfectamente por qué estoy aquí. La pregunta es si usted está dispuesta a descubrirlo». Antes de que Sofía pudiera responder, un ruido metálico proveniente de una de las casas abandonadas captó su atención. Al girarse nuevamente hacia James, el hombre había desaparecido entre las sombras. Los días siguientes, Sofía se encontró atrapada entre la indignación y la curiosidad. A regañadientes,
comenzó a cumplir con las tareas que Clint le asignaba como parte de su aprendizaje. Era más fácil concentrarse en los aspectos prácticos que enfrentar los recuerdos y conflictos que cada espacio evocaba. Una tarde, mientras Tintas clasificaba objetos antiguos que habían pertenecido a la hacienda, encontró a Elena observándola desde la puerta. «Tu padre solía pasar horas aquí cuando era joven», comentó la anciana. «Decía que estos objetos guardaban las historias de generaciones». La mención de su padre provocó en Sofía una punzada de dolor y confusión. Robert Wellington había fallecido 6 meses atrás, dejando un vacío y muchas preguntas sin responder. «Elena», Sofía dudó un momento, «¿conoces a un trabajador llamado James?» La expresión de Elena cambió sutilmente. «Claro que sí. James no es un simple trabajador. Él y tu padre compartían una historia que se remonta a muchos años atrás». ¿A qué se refería con que estas tierras guardan historias que quieren ser escuchadas? Elena miró hacia los terrenos que se extendían por la ladera de la montaña. «Hay cosas de las que tu padre nunca habló, niña. Sueños que compartió con Clint en su juventud antes de que el dinero y el poder se volvieran su prioridad». La anciana bajó la voz. «¿Has notado que nunca se construyó nada en la parte norte del terreno más allá del arroyo?» Sofía asintió. Esa área siempre había permanecido intacta, cubierta de vegetación densa. «Tu padre prohibió que se tocara ese pedazo de tierra. Decía que era especial, que allí había encontrado su verdadero propósito una vez, antes de extraviarse en el camino». A medida que pasaban las semanas, Sofía descubría más capas del misterio que rodeaba la relación entre su padre y Clint Eastwood. Durante las cenas que compartían, el hombre le contaba historias de la California de los años 60 y 70, cuando él y Robert eran jóvenes soñadores con ambiciones artísticas. Una mañana, mientras ayudaba a Clint a organizar su archivo de indios escritos, Sofía encontró un antiguo manuscrito firmado por ambos hombres. «Es un guión que escribimos juntos hace décadas», explicó Clint al sorprenderla leyéndolo. «Un sueño que tu padre abandonó cuando decidió seguir el camino de los negocios inmobiliarios. Nunca mencionó que quisiera ser guionista», murmuró Sofía sorprendida por este aspecto desconocido de su padre. «Había muchas cosas que Robert mantenía en secreto, incluso de sí mismo», respondió Clint con melancolía. Mientras tanto, Marcus presionaba a Sofía para que abandonara lo que él llamaba este proyecto ridículo y regresara a Los Ángeles. Su visita inesperada a la hacienda solo confirmó las sospechas de Sofía sobre sus verdaderas intenciones. Una tarde, accidentalmente, escuchó una conversación telefónica de Marcus con un desarrollador inmobiliario discutiendo el potencial de la propiedad vecina, un santuario natural que Clint y la comunidad local protegían celosamente. Ese mismo día, un incendio forestal amenazó la región, forzando una evacuación temporal. Durante la crisis, Sofía quedó impresionada al ver cómo Clint movilizaba recursos para proteger a la comunidad, revelando un profundo sentido de responsabilidad social que contrastaba dramáticamente con la actitud de Marcus. Al regresar a Pinonecent, la hacienda días después, Clint sufrió una caída que lo dejó temporalmente incapacitado. Para sorpresa de todos, incluida ella misma, Sofía asumió el papel de cuidadora, descubriendo una faceta compasiva que no sabía que poseía. Fue durante esas semanas de cuidados cuando finalmente encontró, escondida entre las pertenencias, Clare Clint, una carta de su padre fechada poco antes de su muerte. «Querido Clint, confío en ti para cumplir con esta última petición. Sofía necesita descubrir quién es realmente, más allá de los privilegios y la fortuna. Mi mayor arrepentimiento es haberla protegido tanto de las dificultades de la vida, privándola de la oportunidad de desarrollar fuerza y carácter propios. La parte norte de la propiedad guarda nuestro secreto, aquel sueño que yo abandoné, pero que tú mantuviste vivo todos estos años. Espero que algún día ella pueda valorarlo como merece. Con gratitud eterna, Robert». La revelación coincidió con el descubrimiento de que Marcus estaba secretamente negociando para desarrollar el santuario natural vecino.
Confrontada con esta situación, Sofía finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba en juego. No solo su herencia material, sino el verdadero legado de su padre. Una noche, faltando apenas 2 semanas para completar los 6 meses estipulados, Sofía recibió una propuesta tentadora. Un reality show documentando su vida de heredera, con un adiantamiento millonario. Aceptar significaría abandonar la hacienda y probablemente perder la herencia, pero le garantizaría independencia financiera inmediata. La decisión la atormentó durante días. Finalmente, durante un festival cultural en el pueblo donde Clint era invitado de honor, Sofía tuvo una revelación. Mientras observaba al hombre interactuar con la comunidad, compartiendo historias y risas, comprendió que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas auténticas. Esa misma noche, Sofía y Clint terminaron juntos el guión inacabado que él y Robert habían comenzado décadas atrás. Este proceso catártico le permitió finalmente entender el verdadero legado que su padre quería dejarle. No propiedades o dinero, sino valores, creatividad y propósito. El día en que se cumplían exactamente los 6 meses, Elena encontró a Sofía y Clint en el terreno norte, plantando un árbol junto a una pequeña placa conmemorativa. «Tu padre estaría orgulloso», dijo la anciana, observando la transformación en el rostro de Sofía, ahora libre de la arrogancia y superficialidad que la habían caracterizado. «Devolvimos los huesos a la tierra», respondió Sofía con una sonrisa tranquila, utilizando la misteriosa frase que su padre había pronunciado durante su trance. Ahora finalmente entendía su significado: honrar las raíces, reconectar con lo esencial. Días después, Sofía sorprendió a todos rechazando no solo el reality show, sino también optando por no vender inmediatamente las propiedades heredadas. En cambio, decidió utilizar parte de sus recursos para establecer una fundación de apoyo a jóvenes cineastas, honrando tanto el sueño no realizado de su padre como el legado artístico de Clint Eastwood. La hacienda permaneció con Clint, pero ahora como un espacio compartido donde él y Sofía ocasionalmente se encontraban para continuar sus conversaciones filosóficas y discusiones sobre cine. Ella inició una nueva vida en San Francisco, más modesta que su estilo anterior, pero infinitamente más rica en propósito y autenticidad. Durante la ceremonia de inauguración de la fundación, James se acercó a Sofía. «La tierra ya está en paz», dijo simplemente. Sofía asintió, comprendiendo que algunas historias no necesitan ser explicadas completamente para ser sanadas. Al igual que el humo del copal que se eleva hacia el cielo, algunas verdades simplemente se sienten en el alma. Una mañana, casi un año después de su llegada, Sofía contemplaba el amanecer desde la terraza de la hacienda junto a Clint. El hombre que una vez intentó expulsar de su propiedad, ahora se había convertido en un mentor y amigo invaluable. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Clint, sin apartar la mirada del horizonte. «A veces tenemos que perder algo para descubrir lo que realmente nos pertenece». Sofía sonrió, reconociendo la profunda verdad en sus palabras. En el proceso de perder una casa, había encontrado un verdadero hogar. Contaje final: 14.176 caracteres, incluyendo espacios y puntuación.